porque hay un chorro de cosas que hacer. Bueno, entonces, el nombre del juego, por supuesto, es álgebra lineal. Ya nos estamos acercando a por fin ver cosas más teóricas. Pero ahorita seguimos desarrollando intuición y seguimos viendo de manera general las ideas del álgebra lineal, ¿no? Entonces, una de las herramientas que vamos a utilizar más, por supuesto, es la multiplicación de matrices, ¿sale? Y nosotros ayer vimos tres formas de multiplicar matrices, ¿sale? La forma entrada, que esa es la forma básica y es la que nos permite desarrollar todos los otros resultados. La forma fila-fila, la forma columna-columna, ¿no? Y ayer nos habíamos quedado en otra forma de ver la multiplicación de matrices. ¿Sale? ¿Más o menos se acuerdan? Entonces, si no se acuerdan, ahorita se los voy a escribir. Ya no estamos tantote. Bueno, se los voy a poner, porque ayer esto fue lo último que vimos. Definición, ¿no? Si A1 hasta R son matrices del mismo tamaño, ¿por qué necesito que sean del mismo tamaño? Porque yo necesito usar la operación suma, ¿no? Y la operación suma solo existe para matrices del mismo tamaño. Si no, la operación suma no tiene sentido, ¿no? Y C1 hasta CR son escalares, entonces una expresión de la forma C1 a 1 más C2 a 2 más CR a R se llama una combinación lineal de A1 hasta R con coeficiente C1 CR. ¿Por qué le decimos combinación lineal? De nuevo, esto es en analogía con geometría, ¿sí se acuerdan? Y en geometría, con los objetos que habíamos trabajado, si A1 es un vector geométrico, y lo multiplican por un escalar, eso les traza una línea, ¿sale? Y la suma de líneas les va a ir trazando otras líneas. ¿Ok? Entonces, después generalizamos esa noción y a toda cosa en la que yo pueda expresar de esta manera, utilizando las dos operaciones básicas para mis objetos, que es la operación suma y la operación producto por un escalar, que si algo hemos insistido en este curso es que dependiendo de los objetos con los que estemos trabajando, la operación suma va a cambiar de significado y la operación multiplicación por un escalar también va a cambiar, bueno, no de significado, sino de qué significa para cada objeto, porque no es lo mismo suma para rayitas cuando empezamos que suma para eneadas, ¿no? Que suma para matrices. La operación suma, la cruz, significa diferentes cosas. Lo mismo el poner un escalar junto a estos objetos. ¿Ok? Pero cuando usted escriba esto, independientemente de la naturaleza de los objetos, se llama combinación lineal. ¿Me siguen? Entonces, una forma de ver los productos de matrices como combinaciones lineales, dijimos, bueno, vamos al caso más simple. ¿Cuál es el caso más simple? Una matriz que va a multiplicar a un vector columna. Entonces, tengo una matriz A, que está multiplicando un vector columna X, ¿no? Y los multiplico. Y al multiplicarlos, tengo esto de aquí. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay dudas? Bueno, ahí me dice. Entonces vamos a continuar a partir de aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues fíjese usted. Hacer cosas bien padres. Entonces, A por X es igual, y voy a copiar toda esta matriz, no importa que lo copie, es importante. A1, X1
A21 X1, chas, 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 AM1 X1, más, A12 X2, A22 X2, AM2 X2, más, chas, 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 más, chas, 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 más, chas, 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 más, A1N XN, A2N XN, AMN XN. ¿Ok? Entonces eso es la multiplicación de matrices. Fíjense que esta cosa que está entre corchetes cuadrados, esto de aquí es un vector columna, ¿no? Esto es un vector columna. Esta suma, es la primera entrada del vector columna, segunda entrada, hasta la enésima entrada de un vector columna. ¿Están de acuerdo? Entonces, como este es un vector columna, esta cosa se puede escribir como una suma de vectores columna, ¿no? Entonces se puede escribir como x1, a11, x1, a21, chas, 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 x1, a m1, este es un vector columna, más x2, a12, x2, a22, chas, 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 x2, a m2, más, chas, 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 más xn, a1n, xn, a2n, chas, 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 xn, a mn. ¿No? Eso porque yo sé sumar vectores, ¿no? Entonces, esto tiene estas entradas, más este vector con estas entradas, más todos los vectores con estas entradas, me va a dar un vector que tiene estas sumas. Por definición de suma. Y ahora tengo este vector columna y notemos que cada entrada está siendo multiplicada por el mismo escalar x1. Ah, entonces esto es x1. A11, A21, AM1. Más x2, A12, A22, AM2. Más, más xn, A1n, A2n, AMN. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Entonces, ya probamos un teorema. Ah. ¿Ven? Lo que yo les decía al principio. Los teoremas es nada más como un resumen de las cosas que nosotros ya trabajamos. ¿Sale? Entonces, teorema. Teorema 2.3.1. Si A es una matriz de
m por n y x es un vector columna de n por 1, entonces el producto AX puede expresarse como una combinación lineal de los vectores columna de A en la que los coeficientes son las entradas de X. ¿Vale? Déjenme escribirlo de la siguiente manera. Entonces, si A es igual a 1, A2, a N, y X es igual a X1 hasta XN, entonces A por X es igual a X1 a 1 más X2 a 2 más XN a N, ¿no? Ahora, esta forma, porque ustedes me pueden decir, bueno, sí, Mauricio, pero esta es la cuarta forma que me estás enseñando para ver cómo se multiplican matrices, ¿no? Entonces, ya con una era bastante, una me enseñaron en mi álgebra 1, ¿por qué tenemos que ver estas cosas? ¿No? Ah, las ideas. Las ideas son muy importantes. ¿Por qué? Porque fíjense, lo que estoy haciendo, y eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que estoy haciendo con una matriz A, esta matriz A multiplica este vector columna X y me da otro vector columna. Ok, no hay problema, ¿no? Lo interesante es que este nuevo vector columna, antes, con los otros enfoques que habíamos visto de multiplicación de matrices, sobre todo con el de entrada, pues decías, bueno, esa es la operación multiplicación y ya, ¿no? Eso es lo que tengo que usar para poder sacar el producto de matrices. Esta forma de ver las cosas es mucho más interesante. Déjenle, tengo la grabación.